El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así dice el Salmo 91, un salmo súper conocido, un salmo que seguramente muchas veces hemos utilizado en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Y este salmo a lo largo de la historia ha sido seguramente un motivo de consuelo para muchísimos cristianos, para muchísimos fieles a Dios, que han encontrado en las palabras de este salmo un lugar de donde poder aferrarse del Padre Celestial en momentos difíciles. Ahora estamos viviendo una situación que no es para nada agradable. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial. Y en estos momentos hay versículos que vienen a nuestra mente como aquellos del Salmo 91, donde dice que plaga no tocará tu morada. Pero sin embargo vemos que muchas personas que son fieles a Dios están sufriendo esta pandemia o alguna otra enfermedad y nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos con lo que dice el Salmo 91? Hoy quiero que me acompañen a hacer un estudio profundo del significado, la implicancia y el cumplimiento que tiene este salmo específicamente, que en mi caso personalmente es mi favorito. ¿Saben? Eh, Obviamente estos textos nos ayudan a reafirmar nuestra fe en Dios. Y si bien se cumplen hoy en día, van a tener un cumplimiento final en un momento, un cumplimiento completo, en un momento que todavía no ha ocurrido, un acontecimiento que todavía está por delante de nosotros en la historia. Al tema de hoy lo titulé Al abrigo del Altísimo, claves bíblicas para la crisis inminente. Pero la pregunta es, ¿de qué crisis estamos hablando? Vamos a, para comenzar, leer esta cita del libro Conflicto de los Siglos, página 607, que dice: El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Y les recomiendo también la lectura del capítulo, todo el capítulo 40 del libro El conflicto de los siglos. Qué interesante, ¿no? Elena de White nos habla en esta cita acerca del tiempo de angustia, que va a ser un momento, un acontecimiento que va a suceder justo antes de la venida de Jesús. Va a ser una prueba muy difícil para aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Pero volvamos a la cita. Necesitamos tener una experiencia, fíjense donde está en color amarillo, que hoy por hoy no poseemos.
y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Necesitamos una experiencia que hoy no tenemos. Y la pregunta es, ¿el Salmo 91 nos puede dar claves para encontrar esta experiencia que todavía nos falta? No estamos preparados para ese momento de angustia, ese momento de prueba, de tribulación que vamos a pasar antes de que venga Jesús. ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, los invito a que vayamos analizando texto por texto y vayamos comparando con otras partes de la Biblia el Salmo 91 para ver qué es lo que Dios quiere comunicarnos. El versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También Elena de White, pero en otro libro, el libro de la educación, comenta lo siguiente: Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Permanecen allí un tiempo y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Luego falla su fe, se interrumpe la comunión con Dios y se echa a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Qué interesante lo que nos dice esta cita, ¿no? Estamos acostumbrados a ir al abrigo del Altísimo, pero de visita, de vez en cuando lo necesitamos nomás. Como decía ahí justamente la cita, los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente, pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua con el cielo, obviamente. Necesitamos aprender a habitar, a vivir al abrigo del Altísimo. Esto es algo que nos tiene que quedar bien claro en la mente. No a ir de visita de vez en cuando, sino a vivir al abrigo del Altísimo. Ahora sí, pasamos al versículo 2, que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Por qué este salmo habla de la esperanza? Bueno, si vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, vamos a ver que el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. ¿Qué esperanza? ¿De qué esperanza nos está hablando el Salmo 91? Bueno, de esa esperanza que también nos habla la carta a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿no? La esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 2 también se refiere a Dios no solo como nuestra esperanza, sino también como nuestro castillo. Ahí dice el Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es Dios el que se convierte en un refugio para nosotros y sobre todo va a ser un refugio en el tiempo de angustia. Pero ya vamos a ir adentrándonos un poquito más a este tema. Lo que sabemos es que tenemos una esperanza, la esperanza del regreso de Jesús, y que en los momentos difíciles que sucedan antes de que se cumpla nuestra esperanza, tenemos un refugio seguro, tenemos un castillo en el cual podemos escondernos. A continuación puse algunos versículos que no vienen necesariamente en orden, está el 3, el 5, el 6 y el 10, pero que hablan de dos cosas que ahora las vamos a puntualizar. Dicen así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjense que en estos textos que acabamos de leer hay dos tipos de amenazas que el pueblo de Dios recibe. Por un lado hay amenazas de desastres naturales, podríamos decir, de causas naturales, como plagas, como enfermedades, como mortandad. Y por el otro lado está la amenaza del ser humano, del cazador, del que lanza la flecha, la saeta, ¿no? Volvamos al texto. Él te librará del lazo del cazador, ¿bien? Justamente, no temerás terror nocturno ni saeta que vuele de día, amenaza humana, pero también nos habla de la peste destructora, nos habla de la pestilencia que anda en la oscuridad, de la plaga, ¿bien? Y lo que nos está diciendo el Salmo 91 es que Dios nos va a proteger tanto de la amenaza humana como de la amenaza natural de enfermedades, de desastres. ¿Eso va a suceder en el tiempo de angustia, sí o no? Bueno, fíjense estas citas de ese capítulo que les recomendé, el capítulo 40 del conflicto de los siglos, en la página 613 y 614. Dicen así: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Hoy en día el sol sale sobre justos e injustos, como dice la palabra de Dios. Vemos que tanto inocentes como malos sufren las consecuencias del pecado, pero cuando llegue el momento del tiempo de angustia y se cumpla de manera completa la promesa de Dios a través del Salmo 91, entonces Él nos va a proteger de esos males que van a afectar a aquellos que no acepten su verdad, que no acepten su palabra. Segunda cita, dice: los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado que el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Así como Dios nos va a proteger de desastres de causa natural, también promete que en ese tiempo de angustia nos va a proteger de aquellos seres humanos, de la amenaza humana, ¿no? De aquellos que quieran hacernos daño. ¿Bien? Es impresionante lo que dice ahí la cita, que las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Impresionante, ¿no? Pero es la certeza que Dios nos da y la seguridad de que nos va a estar defendiendo. El versículo 4 del Salmo 91 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No sé si a ustedes se les viene lo mismo a la cabeza, pero yo cuando leo con sus plumas te cubrirá, pienso en un versículo bíblico, en una ocasión en la que Jesús miraba la ciudad de Jerusalén y decía lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Estaba pensando un poquito en la experiencia de la ciudad de Jerusalén. Tantas oportunidades, tanta luz que Dios le dio.
y los invitó a reunirse bajo sus alas como la gallina junta a sus pollitos. Pero sin embargo, ellos no quisieron. El Salmo 91, versículo 4 nos dice: con sus plumas te cubrirá. Pero eso implica que nosotros tenemos que ir a Dios para que Él nos cubra con sus alas. No sigamos el ejemplo de Jerusalén. Ahora, además de decir con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, el texto nos dice: escudo y adarga es su verdad. Vamos a estudiar un poquito qué es lo que la Biblia nos puede decir acerca del escudo y de la verdad. En Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que necesitamos la fe para protegernos de los ataques del enemigo de Dios. Pero en Apocalipsis 14:12 también dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que podemos decir que la fe no es una fe vacía, no es solamente decir creo en Jesús, sino que es una fe que va acompañada de la obediencia a los mandamientos de Dios, una fe activa. ¿Qué podemos decir ahora sobre la verdad? ¿Qué es la verdad? En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús es la verdad. Pero en Juan 17:17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que además de Jesús, la palabra de Dios, la Biblia, también es la verdad. Y ese es el escudo que puede salvarnos de los dardos del maligno. Como decíamos recién, es justamente una fe, pero una fe activa, no una fe vacía, sino una fe que va unida a la obediencia a Dios. Es más, a través de mi obediencia yo expreso que realmente tengo fe. Si Dios me dice algo y yo no lo obedezco, ¿qué fe tengo en lo que Él me está diciendo? ¿Qué fe tengo en que lo que Él me dice es lo mejor para mi vida? ¿Bien? Entonces es una fe activa, la que nos va a servir de escudo contra los ataques del enemigo. El versículo 7 del Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y uno dice, bueno, hoy en día lamentablemente sucede, le pasa tanto a buenos como a malos, a justos como a injustos, que sufren las consecuencias del pecado. Pero en el tiempo de angustia, Dios promete que esas amenazas, esa desgracia, no nos va a tocar, no nos va a llegar. Y me gustaría leerles dos textos que están en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 15, versículos 5 y 6 dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y Apocalipsis 16, el siguiente capítulo, versículos 1 y 2, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos versículos nos sitúan en el contexto, en el tiempo. Dice que la puerta del tabernáculo del cielo fue abierta. Nosotros sabemos que en el cielo hay un santuario, así como estaba el santuario que Moisés construyó en la tierra, que fue un modelo del santuario en el cielo. Bueno, así también hay un santuario en el cielo, que es el modelo original. Ahora, este texto de Apocalipsis 15 nos decía que esto sucede cuando se abre la puerta del santuario. Nosotros sabemos que en este momento Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros como nuestro abogado, ¿bien? Como nuestro sustituto. Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial y se está llevando a cabo un juicio. Pero cuando cada caso esté decidido y los libros se cierren, Jesús va a salir del santuario y ya va a faltar nada para que Él regrese. Pero en ese momento ya todos los casos de todas las personas, los que ya murieron y los que estén vivos en ese momento, van a estar decididos. Ese es el fin del tiempo de gracia. Y ahí comienza el tiempo de angustia.
En ese tiempo es que Apocalipsis 16, 1 y 2 dice que se derraman las plagas, pero estas plagas no caen sobre todos, porque a los justos ni los tocan, solamente caen sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Dios promete protección para su pueblo. El versículo 8 del Salmo 91 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Fíjense que ahí Apocalipsis 16, que relata las plagas que van a caer durante este tiempo de angustia, mientras falta poquito para que Jesús ya venga, pero todos los casos ya están decididos, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hay algo en común en estos textos: no se arrepintieron. ¿Y por qué no se arrepintieron? Bueno, simplemente porque cuando estas plagas caigan, estas plagas que van a ser devastadoras, que van a caer sobre todo el mundo, ya el tiempo de gracia se habrá cerrado. Como decíamos recién, todos los casos estarán decididos. Entonces, los impíos ya van a haber decidido su lado, no van a poder arrepentirse porque ya el Espíritu Santo no va a estar actuando en su corazón y en su mente. Qué importante es entonces, como no sabemos cuándo este tiempo de gracia va a terminar, pero sí sabemos que todavía, por ahora, tenemos tiempo de gracia para arrepentirnos. Qué importante es colocarnos del lado correcto, del lado ganador, del lado de Jesús. El versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Quería leerles una cita del libro Hijos e Hijas de Dios, también de Elena de White, en la que dice: tiempos difíciles están delante de nosotros, los juicios de Dios están cayendo sobre nuestro mundo, las naciones de la tierra temblarán, habrá pruebas y perplejidades por todos lados, los corazones de los hombres desfallecerán de temor. ¿Y qué haremos nosotros en aquel día? A pesar de que la tierra tambalee como un borracho y sea removida como una choza, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él nos librará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Qué importante es poner a Jehová como nuestra esperanza, al Altísimo como nuestra habitación. Y cuando dice al Altísimo por tu habitación, se refiere a habitar en la presencia de Dios. ¿Bien? Que cuando te pregunten cuál es tu dirección, ¿bien? ¿Cuál es tu domicilio? Vos puedas decir la presencia de Dios, porque allí es donde paso más tiempo. En esta tierra estoy como un peregrino. Puedo vivir acá, donde sea, en Las Heras, en Santa Cruz. Puedo vivir en Libertador San Martín, Entre Ríos. Puedo vivir en Argentina. Puedo vivir en Paraguay. Puedo vivir en Brasil. Puedo vivir en Bolivia. Puedo vivir en cualquier lugar del mundo. Pero mi domicilio está en la presencia de Dios, porque allí es donde paso más tiempo. Eso es poner al Altísimo por tu habitación. Los versículos 11 y 12 del Salmo 91 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense qué interesante esta cita del libro Profetas y Reyes. Dice: como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmes por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán
ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán como inconmovibles, porque van a ser protegidos por ángeles excelsos en fortaleza, y ni siquiera el más débil de los santos de Dios puede ser destruido por el enemigo y las huestes del mal. Por eso el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Me puse a pensar un poquito en qué implicancias podían tener estas dos figuras. ¿Por qué hace énfasis en esto? En el león por un lado y en la serpiente o dragón por el otro lado. ¿Se les viene algo a la cabeza? ¿Recuerdan algo? ¿Se les viene a la mente? Bueno, quería compartirles lo que pude encontrar acerca de esto. En Daniel capítulo 7, Daniel describe 4 bestias que representan 4 reinos que iban a dominar sucesivamente la tierra, el mundo. La primera bestia, dice en Daniel 7:4, era como un león y tenía alas de águila. ¿Bien? Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Nosotros sabemos que si hacemos un estudio de las profecías de Daniel, vamos a encontrar que esta primera bestia, este león, representa a Babilonia. Ahora es curioso porque en el libro de Apocalipsis la palabra Babilonia o ese reino corrupto de Babilonia se emplea para simbolizar a un poder corrompido, un poder religioso corrompido, ¿verdad? Un poder religioso que va a pretender ser la religión universal, ¿bien? Que va a pretender unir a Dios con el hombre, pero no, va a ser un poder religioso falso, representado como Babilonia. ¿Bien? Ahora vamos a entrar en la implicancia de esto, pero podríamos decir que el león podría simbolizar a Babilonia. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vieron que el texto decía sobre el león y el áspid, ¿bien? Serpiente, pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y en Apocalipsis 12:9 nos dice la palabra de Dios que este dragón, esta serpiente, simboliza a Satanás. Entonces tenemos por un lado al león, Babilonia, representando un poder humano, religioso, mezclado con político también, que mezcla la iglesia y el Estado. ¿Bien? Eso se puede estudiar en profundidad en el libro de Apocalipsis, los invito a que puedan realizar ese estudio. Y por el otro lado nos encontramos a aquel que está detrás de ese poder, a Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Ahora el texto, Salmos 91:13, decía, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. El Señor nos promete que en el tiempo de angustia el pueblo de Dios va a vencer tanto al enemigo de Dios, a Satanás, como a cualquier estructura de poder humana que Satanás levante para perseguir al pueblo de Dios. Maravillosa promesa, ¿verdad? Pero para eso necesitamos, como decíamos antes, habitar al abrigo del Altísimo. Salmo 91:14, ya estamos llegando al final de este salmo, de este estudio que estamos haciendo hoy. La verdad, hasta ahora ha sido muy interesante poder compartir con ustedes cómo podemos profundizar en la palabra de Dios. Dice los versículos 14 y 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, está hablando Dios, está hablando el Señor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Poner nuestro amor en Dios, amar a Dios, ¿cómo se hace eso? Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que un verdadero amor a Dios va unido a la obediencia de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios.
Por otro lado, el texto decía, con Él estaré yo en la angustia. Dios promete estar con nosotros en medio del tiempo de angustia. Y dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, lo libraré, me invocará y yo le responderé, lo libraré y le glorificaré también. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Pregunta, ¿qué libro? El libro de la vida. Bien, Eh, dice la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 12 que en el tiempo de angustia, ¿bien? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, será librado el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios van a ser todos los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a leer dos citas del libro Cristo en su santuario, que dicen así. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Así que si alguna vez aceptaste a Cristo como tu Salvador y decidiste ser parte de su pueblo, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. La pregunta es, ¿queda escrito ahí para siempre? Como dicen algunos, una vez salvo, salvo para siempre. Vamos a seguir leyendo. Jesús pidió a sus discípulos, regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el revelador dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahí están las referencias bíblicas de los textos que se estuvieron citando. ¿Bien? Ahora, como decíamos recién, una vez que nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida, ¿queda ahí para siempre? Por supuesto que hay condiciones y ahora las vamos a leer. Dice la siguiente cita. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien, escuchen bien, cuando alguien tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memoria de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Entonces, si bien al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y decidir formar parte de su pueblo, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, si son borrados o no, depende de nuestro arrepentimiento. Si nosotros dejamos pecados sin confesar, entonces nuestros nombres van a ser borrados del libro de la vida. Qué importante es estar todos los días entonces en sintonía con Dios. Todos los días ir ante Dios y de rodillas reconocer que somos pecadores y que necesitamos su gracia. Pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que transforme nuestro carácter y nuestra vida y que nos haga semejantes a Jesús. Y el último versículo del Salmo 91 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Apocalipsis 21, 4 y 5 dicen, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios nos promete que va a haber una restauración final de nuestro mundo y que ya no va a haber más muerte, más llanto, ni más clamor ni dolor, que todas las cosas van a ser hechas nuevas y son palabras fieles y verdaderas de Dios.
Por eso es que el Salmo 91 termina diciendo, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, porque Dios nos va a dar vida eterna y nos va a dar salvación cuando finalice ese tiempo de angustia y Él vuelva a buscarnos. Pero recuerden lo que decíamos al principio, para estar preparados necesitamos una experiencia que todavía no hemos tenido. Entonces, en base a todo lo que estudiamos hoy, ¿qué podemos hacer para estar en pie cuando llegue ese momento, esa prueba difícil para el pueblo de Dios y poder recibir con los brazos abiertos a Cristo Jesús cuando vengan las nubes de los cielos? Tres cosas. Primero, habitar al abrigo del Altísimo. Para estar de pie en aquel día, debo aprender a estar de rodillas hoy. Habitar al abrigo del Altísimo implica ir en oración todos los días y pasar tiempo en la presencia de Dios, estudiando su palabra, orando, comunicándome con Él. Cuando hago mis actividades diarias, comunicándome a través de mis pensamientos, orando en silencio, pidiéndole que sea Él el que me guíe y que yo pueda actuar conforme a su voluntad, siendo conscientes de su presencia y viviendo en su presencia cada día. Habitar al abrigo del Altísimo. Pero para eso tengo que empezar hoy, no cuando llegue el tiempo de angustia, hoy. Lo segundo es tomar el escudo de la verdad. Y esa verdad que es Jesús, ¿bien? Y que también es su palabra. Así que si esa verdad es Jesús, hoy es el día para arrepentirme, pues aún tenemos un intercesor en el cielo. ¿Bien? La palabra de Dios nos invita a ir a Cristo y pedirle a Él que interceda por nosotros ante el Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, porque la verdad es Jesús y esa verdad puede ser un escudo para nosotros. Pero también la verdad es su palabra. Así que lo que tengo que hacer es estudiarla como mi principal tarea cada día. Estudiarla para conocer lo que está pasando y lo que va a suceder en nuestro mundo. Estudiarla para saber la voluntad de Dios y para saber cómo tengo que actuar yo como parte de su pueblo. Y por último, amar a Dios, no de manera pasiva, no solo con palabras, sino con hechos, guardando sus mandamientos, como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son las tres cosas que nos van a ayudar a estar en pie cuando el tiempo de angustia llegue y que de esa manera podamos recibir a nuestro Dios con los brazos abiertos cuando venga en las nubes de los cielos. Repetimos, habitar al abrigo del Altísimo, tomar el escudo de la verdad y amar a Dios de manera práctica, con hechos y no solamente con palabras, obedeciendo sus mandamientos. Qué lindo es poder reflexionar en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy vimos un mensaje directo del cielo para aquellos que forman parte del pueblo de Dios y que quieren que sus nombres sigan escritos en el libro de la vida. Los animo a que no dejen de comunicarse con Dios cada día, a que aprendamos juntos a habitar al abrigo del Altísimo. ¿Bien? Que pongamos, como dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia como nuestra prioridad y que todas las demás cosas después van a ser añadidas. Necesitamos prepararnos, necesitamos una preparación que todavía no tenemos, pero esa preparación la podemos adquirir con la ayuda de Dios si hoy aprendemos a vivir en la presencia de Dios, en la presencia del Altísimo. Para finalizar este estudio me gustaría que juntos podamos hacer una oración. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a comunicarnos con Dios. Querido Señor, que estás en el cielo, gracias porque también estás en la tierra y estás a través de tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a aceptar tu palabra, ayúdanos a prepararnos para tu venida y para ese tiempo de angustia que vamos a tener que pasar, esa prueba por la que queremos pasar, Señor, como pasa el oro por el fuego y salir purificado, Señor. Queremos tener confianza plena en que vos vas a estar sosteniéndonos, protegiéndonos y ayudándonos, pero sobre todo queremos aprender, Señor, a ser fieles e inconmovibles en nuestra fe, que nada nos pueda apartar de tu lado y que pronto podamos estar disfrutando del cielo y de esa larga vida, Señor, y de esa salvación que querés otorgarnos. Te pedimos todo esto, así como te pedimos por el perdón de nuestros pecados y para que nos limpies con la sangre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, ese nombre que está sobre todo nombre. Amén.